Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar otra vez más con ustedes y compartir la palabra del Señor, estar compartiendo también experiencias que yo tengo en la vida cristiana, un vasto conocimiento que tengo y experiencias de lo que yo he pasado en toda la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo habló de la niñez espiritual y también que nosotros ya podemos llegar a ser maestros. A eso se refería el apóstol Pablo cuando hablaba y les decía a los Gálatas: ustedes ya deberían de ser maestros y necesitan leche espiritual. Entonces es el momento cuando nosotros ya hemos crecido, ya hemos tenido el tiempo suficiente para crecer, y dentro de la vida cristiana o dentro de la gracia yo he llegado a conocer muchas cosas que, bueno, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Dios. Para llegar a conocer estas cosas y estando bajo la gracia de Dios no significa que nosotros no vamos a guardar lo que en la ley también nos cohíbe ciertas cosas que nosotros no debemos de hacerlas. El apóstol Pablo habló también a los Gálatas, a los Efesios. Quiero leer una parte en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, donde dice así: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reprendas o no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjense, si escucharon como está hablando aquí la escritura, que Dios le enseña al pueblo de Israel a no estar aprendiendo ni llevando ciertas cosas que han estado acostumbrados la gente a practicar todo. Yo he visto en la calle por ahí que se hacen ver la suerte, de quienes por ahí tiran cartas, de quienes adivinan la suerte, de los adivinos, de los agoreros, están viendo el horóscopo, están viendo todas esas cosas, y eso dice Dios que eso es malo delante de Él. Entonces nosotros no debemos de practicar esas cosas, que lo voy a leer otra vez para que quede bien claro en nosotros. Está en Deuteronomio capítulo 18, el verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación. Bueno, vamos primerito, cuando dice a su hijo o hija por fuego, en el pasado habían esas religiones que sacrificaban ellos, según ellos, un hijo, pero lo hacían pasar por fuego, o sea, lo quemaban. Eso Dios totalmente prohíbe esas cosas, porque eso no. Si es su hijo, pues, ¿para qué lo va a quemar? Pero aquí está, eso no se me ofreció hablar, pero tengo que hablarlo porque ahí está dentro de eso. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos. Y más abajo dice el 11, el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Yahweh nuestro Dios. Él no quiere que haya eso. Miren, ni quien consulte a los muertos. Yo recuerdo en la vida pasada que unos familiares míos iban a Santo Domingo y decían que ahí
hacían ver ciertas cosas que ellos no les, según ellos no les andaba bien. Entonces no es que las cosas no andan bien, sino que las puertas están cerradas. Ya voy a hablar de ese tema donde el apóstol Pedro o Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero antes de eso yo quiero hacer una oración, bendecidos, para poder entrar con estas cosas en este momento, para que ustedes conozcan y dejar ir libre, desatar también las bendiciones que Dios nos ha dado, según como dice el apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 1 y verso 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición. Entonces está en nosotros, hermanos, tomar esas bendiciones y comenzarlas a aprovechar para nuestro desarrollo, para nuestra vida y para lo que nosotros necesitamos. Mire el ejemplo de Isaac. Dice que Dios lo bendijo grandemente, pero Isaac fue sabio. Cierta parte cogió, dice, semilla para sembrar, semilla para la casa y semilla para guardar. O sea que Isaac también no se gastaba todo, pero ya sacaba un poco para sembrar y otro poco para guardar y otro poco para disfrutarla también. Porque hay gente que trabaja pero no disfruta. Trabaja mucho, suda mucho, sufre mucho, se enflaquece o ni come por hacer riquezas, ni tampoco las gasta. Y cuando Cuerdo murió, y eso que quedó, ¿para quién quedó? Por eso es lo que Jesucristo daba una explicación, y daba la explicación del hombre rico, que él decía: bueno, voy a ampliar mis graneros. Y en ese momento dice que oyó una voz y dijo: necio, en este día vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso es lo que yo digo: vivo el presente, porque el futuro solo lo sabe Dios, y lo que quedó atrás, atrás quedó. Me gusta comer, beber, divertirme, bailar, pero vivo el presente, porque el futuro lo sabe, solamente lo sabe Dios. Bueno, Padre, gracias en este momento por entrar a este mensaje otra vez, y lo hago con esta oración con el fin de que los oyentes, los amables oyentes, aprendan también cómo poder atar y desatar lo que Dios nos ha dejado para nosotros. Atar todo espíritu de mentira, de borrachera, de brujería, de hechicería, amarres, hechizos, los ato en el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, de miseria, de enfermedades afuera, todas esas maledicencias, todas esas cosas que nos han tenido a nosotros, las puertas cerradas, las desato en este momento. Desatar esa libertad primeramente, desato esa buena forma de poder vivir en paz, desato prosperidad, que las riquezas vengan a nosotros, que estén con nosotros, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios. Estos, hermanos, es un principio que yo les doy, pero nosotros podemos alargar la oración y comenzar a atar y desatar. Por eso Él dice: te voy a dar ese poder, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, porque las bendiciones están ahí. Lo que pasa es que nosotros no las hemos visto. Es como, por ejemplo, cuando Agar tuvo que salir de la casa, y dice la palabra que ella fue por el desierto y ya todo se le había acabado, todo lo que Abraham le acomodó,
y le dio para que lleve a su hijo, porque así fue. Sara se enojó y dijo a Abraham para que la deseche de su casa. Entonces Agar, cuando ya vio que su hijo tenía sed y ella, por no verlo morir, dice que lo dejó a un lado y salió y se fue lejos a un tiro de piedra para no verlo morir a su hijo. Y cuando ella estaba allá, lo oyó que su hijo comenzó a llorar, y el ángel vino y le dijo a Agar: ¿qué tienes que ver ahí? ¿Qué estás pensando? Regresa a verlo a tu hijo, porque él será grande. Dios hará de él una nación grande, y todos los que están contra él, y él estará contra todos, y todos contra él, dijo. Entonces le habló ya que desde ahí él iba a ser una nación grande, y le dijo: mira al lado. Y cuando ella vio junto a un pozo cristalino, de agua cristalina, y sacó agua y le llevó de beber. Es así, hermanos bendecidos, que nosotros no nos podemos dar cuenta de las bendiciones que están a nuestro lado, porque todo nos ha tenido cegado desde que Adán pecó, desde que el hombre cayó, desde que Adán y Eva pecaron. Como la Biblia mismo dice, todos estaban destituidos y todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Pero no es así, porque dice que después vino Cristo para levantarnos, para darnos esa paz, para darnos ese don inefable de la vida que Dios nos ha dado a nosotros y podernos restituir. Porque es cierto que Adán pecó y el pecado pasó a todos nosotros, pero desde que Jesucristo vino también, Él fue Espíritu vivificante que nos comenzó a levantar, y toda esa genética, toda esa maldita herencia, nosotros ya no va a pegar en nosotros, porque hemos creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que derramó su sangre y su agua por nosotros para hacernos libres y estar con esa libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros. Fíjese aquí en este libro de la ley que yo estoy leyendo, dice que todas esas naciones serán desechadas delante de ti, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos. Mira lo que sigue diciendo más acá: mas a ti, dice, no te he permitido esto, Jehová nuestro Dios. Dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni yo más esté en el gran juego, para que yo no muera. Y Jehová dijo: ha hablado bien a lo que había dicho, profeta les levantaré de en medio de ti y de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les habrá, dice, él les hablará todo lo que yo le mandare. Estaba hablando del profeta Moisés, porque esta palabra está dirigida al pueblo de Israel. Pero es verdad, hermanos, que entonces, por eso cuando Cristo viene y les hace una pregunta a los discípulos y les dice: bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos ya dijeron, uno dijeron que era en Elías, el otro dijo Jeremías, y él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que ahí salió Pedro y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, miren, o sea, estas cosas que yo estoy hablando no se están refiriendo a que yo estoy poniendo en el libro de la ley, sino cogiendo como un énfasis para su palabra, porque la palabra de Dios es así, que nosotros tenemos que referirnos a lo que dice en toda su palabra. Entonces, ¿qué pasa con el mundo? Que eso no lo ha podido entender. Ahora nosotros lo estamos explicando. Por ejemplo, yo les he dicho, yo llevo la palabra como Enoc, pero siempre basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Si yo me baso en las 14 epístolas del apóstol Pablo,
no hay ningún problema. Y mire cómo le dijo, vea, lo voy a leer para que quede bien claro. Y en otro lugar también dice: todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desatares, me gusta este tema porque anteriormente, mire, yo no lo había sabido eso. Y no sabía por qué a veces yo quería realizar algún trabajo, algún negocio, o quería sacar una plata del banco. No la podía. A veces yo en el banco ya estaba ya así listo, todo ya con todos los papeleos y eso, y lleva un gasto. Y hay que buscar un ganante y todo eso. Pero cuando acordaba el banco decía: no puede usted, don Elizalde, porque tal persona que lo sirve de ganante tiene un problema. Y ahí se quedaba todo. Miren, eso es cuando las puertas están cerradas. Pero ahora nosotros, dice Dios y el apóstol Pablo, en la doctrina de la gracia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos, el capítulo 10, verso 8 hasta el 10, usted léalo ahí. Pero aquí dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca afirmaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire que aquí está hablando de puertas. Es por eso que yo le dije que nosotros, para poder abrir esas puertas, tenemos que desatarlas. Desato toda esclavitud, desato toda iniquidad, toda pobreza, toda maldición la desato, toda envidia. Porque hay estas cositas que, por ejemplo, cuando el hombre comienza a prosperar en la vida, viene ese bichito de la envidia. O sea, en el mundo hay todo. Por eso yo siempre digo: en este mundo malo. Y Pablo también dijo: aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No es que se refiere a que los días en verdad son malos, sino que hay gente que le está viendo todo. Y usted quiere hacer algo, quiere trabajar, pero viene ese bichito de la envidia. Entonces usted para eso tiene estas 5 palabras: Jesús, y reprenderlas en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, salió por ahí una niña con espíritu de adivinación y comenzó a declararlo, y para que la gente llegue a saber. Entonces dice que él se volvió y reprendió al demonio. Todos son demonios. Y eso que él mismo dice, que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, a Satanás. Si diablo y Satanás ya está destruido y no vale para nada, los demonios también no valen. Pero perturban, molestan. Por eso en Efesios, en el capítulo 6, dice: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis acechar a las acechanzas del enemigo, de nuestro adversario el diablo. O sea, quiere decir que el diablo está patente ahí para perseguirlo. Y miren, aquí yo les había leído, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y mire acá también, cuando el apóstol Pedro le preguntaba a Jesucristo y le decía: bueno, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Y Jesucristo le dice: 7 veces. No te digo 7, sino 70 veces 7. Multiplique cuánto es 70 por 7 en el día. De manera que el apóstol Pablo tenía que perdonar todo, porque a veces, verá, si nosotros tenemos así una cosa o un enemigo que hemos tenido, alguien que nos ha hecho daño, y nosotros tenemos amargura, raíz de amargura en nuestros corazones, eso también no deja prosperar, no deja caminar. Por eso es lo que Cristo enseñó, dijo: si llevas una ofrenda a la iglesia y tienes un enemigo, anda primero y perdónate.
pónete en paz con el enemigo y trae la ofrenda. Es que nosotros no vamos a poder hacer nada si nosotros no desarraigamos de nuestro corazón esa raíz de amargura que tenemos contra el vecino, contra la hermana, contra el padre, contra algún familiar que le haya hecho un daño a usted, o contra la suegra. Entonces, mire, un día por ahí un amigo me decía a mí, yo todo perdono, pero yo a mi suegra no le perdono. Y yo le dije, si tú no perdonas, así sea tu suegra, Dios no te va. Porque él me contaba cosas similares. Dice, yo, don Nelson, quiero realizar algo, pero no puedo, como que estoy amaneado ahí. Es que la gente ha estado así, atada a ese espíritu de maldición, las puertas cerradas, el cielo de bronce, no han podido hacer nada. Pero cuando el hombre y la mujer, hermanos, han llegado a conocer la palabra de Dios y se han dado cuenta que para eso vino Jesucristo, y Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando el hombre va a comenzar a ser soltadas todas esas maldiciones, todo lo que no podía realizar, esos pecados, y entonces cuando llega a ser libre de todas estas cosas, hermanos, vamos a prosperar en nuestra vida. Aquí le quería leer yo, dice, mire, esto estaba en otra parte, de cierto te digo, todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso está en otro lado. Cuando el apóstol Pedro le preguntaba a Jesucristo y le decía que qué tenía que hacer para ser salvo, y él le decía, le habló del perdón que tiene que ver contra los hermanos. Esta atadura, estas cosas del demonio que nos han tenido atados así, es necesario nosotros como hijos de Dios conocerlas. Como Enoc, yo le vengo a dar este conocimiento para que usted también llegue a tenerlo. Y no me estoy yendo contra el Evangelio de la Gracia, porque todo lo que yo predico, todo lo que yo hago es basado dentro del Evangelio de la Gracia. Porque mire, si usted lee en 2 Tesalonicenses el capítulo 12, el verso 11, dice que fue Dios mismo quien les mandó un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Y así hay muchas religiones, muchas iglesias que también tienen ese espíritu de engaño. Aparentemente parece que lo están haciendo bien, pero no están bien. Están engañados. Y ellos siguen ahí con su aleluya, siguen aleteándose y siguen todo el tiempo detrás del pastor, pero no se dan cuenta, y son niños espirituales, no maduran en la fe. No se dan cuenta que los pastores los están explotando, que estos hombres han venido para explotar a la iglesia y sacarles el dinero del bolsillo, diciéndoles que hay diezmos. Muchas cosas, hermanos, de la mentira. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar dentro de la iglesia, pero esto yo lo voy a estar hablando en otro día. Siempre mi mensaje ha sido desatar las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, porque así estaba escrito en la Biblia. Y voy a ver si aquí, por último, para terminar, leerles un texto que está en Efesios, y ahí nos habla el Señor sobre estas cosas que yo les estoy hablando en este momento. El capítulo 1 de Efesios, si estoy bien, el verso 3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ya nos bendijo, porque Dios dice ahí, si nosotros seguimos un poquito más allá, en el verso 4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Figúrense que esto, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos escogió. Por eso la Escritura dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo. Pero miren, lo que yo les había leído allá en Deuteronomio, el capítulo 18, es que Dios le prevenía al pueblo que no deben de practicar ciertas cosas dentro del pueblo de Dios, porque eso no era bueno, estar practicando esas cosas que practicaban las naciones paganas. Entonces, nosotros seguir siempre las reglas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos vivir en esta vida. Como un día yo les dije, es como en el mundo, tienen, por ejemplo, sus reglas, sus estatutos, para ellos poderse basar según las reglas y estatutos que estaban establecidas, y mediante la ley, mediante el Congreso o la Asamblea del Ecuador, así, ellos ahí hacen sus reglamentos y estatutos, sus paralelos, según esos se rigen. Dios también nos ha dado a nosotros, y esos reglamentos y estatutos que nosotros los vamos a obedecer de aquí en adelante son las 14 epístolas del apóstol Pablo. Viviendo según estas 14 epístolas del apóstol Pablo, lo vamos a hacer bien bendecidos, y es ahí cuando nosotros comenzamos a prosperar. Entonces, esto es lo que yo les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días, permiso, bendecidos.